Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, porque hoy les traigo un vídeo que de verdad, estoy segura de que les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, en particular, en un momento que literalmente hizo suspirar a medio mundo y que, créanme, todavía sigue resonando con fuerza en los corazones de muchos. Hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin Hande Erçel y la inolvidable declaración romántica que, como les digo, impactó a Hande y a todos los que la vimos, y que marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento turco. Para aquellos que por alguna razón no estén tan familiarizados con estos nombres, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía. Son actores súper talentosos con un carisma que traspasa la pantalla, guapísimos, y para la inmensa alegría de todos sus seguidores, fueron pareja en la vida real. Pero como en toda buena historia, no nos adelantemos. Antes de sumergirnos a fondo en esta historia de amor que cautivó a millones, quiero recordarles, por si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Es completamente gratis, y así no se perderán nada de lo que tenemos preparado sobre el emocionante mundo del entretenimiento turco. Aquí encontrarán chismes jugosos, análisis profundos de sus series favoritas, las últimas novedades y mucho, mucho más. Además, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Así no se perderán nada. Ahora sí, arranquemos con esta historia que estoy segura, los va a enamorar una vez más. Todo comenzó como suele suceder en el mundo de las telenovelas, con una serie que se convirtió en un fenómeno global. Estoy hablando de Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco, una comedia romántica que, como les decía al principio, fue un éxito rotundo y que catapultó a sus protagonistas a la fama internacional. La historia, simple pero efectiva, giraba en torno a Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven soñadora y llena de energía, y Serkan Bolat, interpretado por el talentosísimo Kerem Bürsin, un exitoso arquitecto, frío y distante en un principio, pero con un corazón de oro escondido bajo una fachada de profesionalismo. La trama, como suele suceder en las comedias románticas turcas, estaba llena de enredos, malentendidos, situaciones cómicas y, por supuesto, mucho amor. Pero lo que realmente hizo que Love is in the Air se convirtiera en un fenómeno imparable fue, sin duda, la química explosiva entre Kerem y Hande. Desde el primer capítulo, la conexión entre Eda y Serkan era palpable, evidente, vibrante. La forma en que se miraban, la manera en que se entendían sin mediar palabra, la ternura que irradiaban en cada escena, todo eso dejaba claro que lo que sucedía en la pantalla no era solo actuación, sino que había algo más, una conexión especial que traspasaba la pantalla y que envolvía a los espectadores. Era, como se dice, una química que se sentía en el aire. La serie en sí ya era un éxito arrollador. Los ratings eran impresionantes, las redes sociales ardían con cada episodio, y el público esperaba ansiosamente cada nueva entrega. Pero la verdadera magia, el momento álgido, el punto de inflexión, sucedió fuera de los sets de grabación. Los rumores de romance entre Kerem y Hande empezaron a circular con fuerza desde muy temprano. Las fotos de los paparazzi y los vídeos filtrados, las publicaciones en redes sociales, todo apuntaba a que entre ellos estaba pasando algo más que una simple amistad. Se les veía juntos en eventos, cómplices y sonrientes. Se les captó compartiendo momentos de ocio y diversión. Hasta se les vio en viajes románticos, disfrutando de la compañía mutua en paradisíacos destinos. Pero como suele ocurrir en estos casos, la confirmación oficial, la tan ansiada confirmación, tardaba en llegar. La prensa y los fans estaban ávidos de una declaración, de una confirmación oficial de ese amor que para muchos era más que evidente. Y aquí es donde entra en juego la declaración que hoy es el centro de nuestro vídeo, y que ha quedado grabada en la memoria de miles de personas. Fue durante una entrevista, una conversación en un evento especial, donde Kerem Bürsin, con la sinceridad y la naturalidad que lo caracterizan, decidió romper el silencio y revelar sus verdaderos sentimientos. Imaginen la escena: luces, cámaras, periodistas expectantes, una alfombra roja, y Kerem, con una sonrisa que le iluminaba el rostro de oreja a oreja. La pregunta llegó directa, sin rodeos, como suelen hacer los periodistas en estos casos: ¿estás enamorado de Hande Erçel? La respuesta, para sorpresa de muchos, fue igual de directa y contundente: sí. Estoy enamorado de Hande. Y estoy muy feliz. ¡Guau!
Imaginen la reacción de Ande, que seguramente estaba viendo o enterándose de la entrevista en ese momento. O Y, por supuesto, imaginen la de todos sus fans. Fue una explosión de emociones, un torbellino de sentimientos encontrados. Las redes sociales, como era de esperar, estallaron. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia mundial. La noticia corrió como la pólvora, y llegó a todos los rincones del planeta. Todos queríamos saber más, ver más, sentir más. Kerem, con esa honestidad que lo define, con esa sinceridad que lo hace tan cercano al público, había confirmado lo que todos sospechábamos. Había oficializado el amor que sentía por Ande. Había puesto palabras a lo que para muchos era una obviedad. La declaración fue mucho más que una simple frase. Fue la confirmación de una historia que ya estaba escrita en cada mirada, en cada abrazo, en cada gesto de cariño que habíamos visto en la serie y, sobre todo, en la vida real. Fue la prueba irrefutable de que el amor, a veces, traspasa la ficción, rompe las barreras de la actuación, y se convierte en una hermosa y emocionante realidad. Fue el comienzo de una relación que, para muchos, se convirtió en un cuento de hadas moderno, en una historia de amor digna de ser contada una y otra vez. Pero, ¿qué hizo que esta declaración fuera tan especial, tan impactante, tan inolvidable? ¿Qué elementos se conjugaron para que quedara grabada en la memoria colectiva de los fans? En mi opinión, hay 3 factores clave que lo explican. Primero, la honestidad y la valentía de Kerem. En un mundo donde las celebridades suelen ser cautelosas y reservadas con su vida privada, donde las relaciones se protegen con secretismo y se cuidan con especial celo, Kerem optó por la sinceridad. No se anduvo con rodeos, no intentó evadir la pregunta, no dio respuestas ambiguas ni evasivas. Fue directo, claro y contundente. Dijo lo que sentía, sin filtros ni tapujos. Y eso, en un mundo donde la autenticidad escasea, es algo que el público valora muchísimo. Su respuesta fue un acto de valentía, una declaración de intenciones, y una muestra de respeto hacia sus fans, a quienes les brindó la verdad de forma transparente. Segundo, el contexto de la declaración. No llegó en un comunicado de prensa preparado, escrito con meticulosidad por un equipo de relaciones públicas, ni en un mensaje estudiado y ensayado. Fue en una entrevista, en un evento especial donde la espontaneidad y la naturalidad eran la norma. Fue en un momento de emoción, de genuina alegría, de celebración. Esto hizo que la declaración fuera aún más auténtica y creíble. Se sentía la emoción en su voz, la alegría en su mirada, la naturalidad en sus palabras. No había nada forzado ni artificial en su respuesta. Era simplemente Kerem expresando sus sentimientos de forma abierta y sincera. Y tercero, el impacto que tuvo en Ande. Aunque, como es lógico, no tenemos acceso directo a sus pensamientos y sentimientos en ese momento, podemos imaginar la emoción que sintió. La confirmación pública de los sentimientos de Kerem, saber que el hombre del que se había enamorado la amaba también, seguramente fue algo muy especial y significativo para ella. Fue un acto de amor, de valentía y de compromiso. Un acto que sin duda fortaleció su relación y que le dio la seguridad y confianza que necesitaba para seguir adelante con su historia de amor. Después de la declaración, la pareja se convirtió en una de las más queridas y mediáticas de Turquía. Los medios de comunicación no se cansaban de fotografiarlos juntos, de hablar de ellos, de seguir cada uno de sus pasos. Cada aparición pública, cada evento al que asistían, era noticia de primera plana. Los fans, por su parte, los adoraban, los apoyaban y celebraban su amor, tanto en las redes sociales como en la vida real. Eran la pareja del momento, el ejemplo perfecto de cómo el amor puede nacer en el set de filmación y crecer fuera de él. La relación entre Kerem y Ande fue un ejemplo de cómo el amor puede nacer en un set de filmación y crecer fuera de él. Compartieron momentos románticos, viajes inolvidables, proyectos profesionales conjuntos, y muchas muestras de cariño en público y en privado. Fueron una de las parejas más sólidas y admiradas de la industria del entretenimiento turco, y su historia de amor inspiró a miles de personas en todo el mundo. Su amor parecía eterno, un cuento de hadas moderno con 2 protagonistas de ensueño. Sin embargo, como todas las historias de amor, lamentablemente tuvo su final. Tiempo después, y para sorpresa y tristeza de muchos, anunciaron su separación. Una noticia que por supuesto entristeció a sus seguidores y que generó un gran impacto en los medios de comunicación. Aunque no se dieron muchos detalles sobre los motivos de la ruptura, ambos demostraron, una vez más, la madurez y el respeto que los caracterizan.
Pero incluso después de su ruptura, el cariño y el respeto entre ellos permanecieron intactos. Demostraron al mundo que es posible terminar una relación de forma amistosa, cordial y madura. Siguieron siendo grandes profesionales, dos estrellas de renombre y dos personas que, aunque ya no estaban juntas, dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su historia de amor, aunque tuvo un final diferente al que muchos esperaban, sigue siendo un ejemplo de cómo el amor puede ser vivido con pasión, respeto y honestidad. Y aquí es donde llegamos al final de este vídeo, pero no al final de la historia. Hemos recorrido juntos la emocionante historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde los primeros días del rodaje de Love is in the Air, hasta la romántica declaración que nos robó el aliento y que, estoy segura, todavía sigue viva en la memoria de muchos. Hemos hablado de la química explosiva, del amor que surgió en la pantalla y que traspasó la ficción, de la honestidad y la valentía de Kerem, del impacto que tuvo en Hande y en todos nosotros, y de cómo una simple frase, pronunciada con el corazón, puede cambiarlo todo. Espero, de verdad, que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, con gente que ama el entretenimiento turco tanto como yo. Con personas que vibran con cada drama, que se emocionan con cada romance, y que se sienten identificados con sus personajes favoritos. Si les encantó este vídeo, no duden en dejar un comentario aquí abajo, cuéntenme qué les pareció, qué recuerdos tienen de esta pareja, y si quieren que hablemos de algún otro tema relacionado. Me encanta leer sus comentarios, saber sus opiniones y conocer sus perspectivas. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y curiosidades del fascinante mundo de las telenovelas turcas. Adiós. Hasta la próxima.